¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, pues al parecer de tanto estar picando piedra, pues ya dio resultado. Y es que recordemos que a lo largo de la semana el presidente pues ha estado reiteradamente pues haciendo llamados, haciendo pues señalamientos sobre este tema, este abuso de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, este tema de los ministros, pues que realmente se están tomando atribuciones que no le corresponden con este tema pues de la suspensión en materia de la prisión preventiva. Y es que recordemos que esto es totalmente pues asunto del poder legislativo, lo que es la Cámara de Diputados y el Senado. Pues resulta que se informó que el día de hoy se estaría dando pues un análisis, un debate y tal vez una resolución sobre este tema en la Suprema Corte. Incluso el día de hoy el presidente en la conferencia, unas horas antes de esta discusión, pues volvió a llamar la atención y el presidente pues dijo que no creería que se atrevieran pues hacer esto, a dejar inhabilitado pues este tema de la prisión preventiva. Dijo el presidente pues que realmente no les compete esto, y así lo dijo el presidente de alguna manera un poco confiado. Dijo: no creo que se atrevan. De cualquier manera, incluso el reportero le dijo al presidente que si habría otra vía pues para, en dado caso de que la Suprema Corte invalide este tema de la prisión preventiva, si habría otra vía pues para impugnar esta decisión de la Suprema Corte. Dijo el presidente que quien podría hacer eso sería el Poder Legislativo, porque obviamente eso le compete solo al Poder Legislativo. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia pues sobre este tema. Para preguntarle justamente del tema de la prisión preventiva, dado que inicia también el debate en la Suprema Corte, ya nos queda clara la postura de su gobierno al respecto, y también nos queda clara la postura de varios de los ministros que estarán en el debate. Lo comentaba el ministro Saldívar hace un rato en redes sociales. Pues para preguntarle, ¿tiene contemplada una alternativa en caso de que prosigan primero el amparo y después la acción de inconstitucionalidad o la convencionalidad? No sé, enviar alguna iniciativa para mantener la figura, reformarla, ya que, como nos comentaron durante la semana pasada, pues corresponde al Poder Legislativo de ver por este tipo de reformas, este tipo de regulaciones. Yo creo que lo tendría que ver el Poder Legislativo, porque si se cancela el artículo, entonces sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo. No se estaría cumpliendo con el principio de el equilibrio y la separación de poderes. El legislativo tendría que actuar. No creo ello, la verdad, que se atrevan, porque es completamente violatorio de la Constitución. Pero eso ya le correspondería al legislativo. Y nosotros, pues, defendernos para que no nos invadan. Pues esto fue lo que dijo el presidente sobre este tema. Si en dado caso alguien podría pues levantar la mano, levantar la voz, ahí sería el Poder Legislativo. Ya cuando, si en algún momento en la Suprema Corte estos ministros quieran meterse en cuestiones del Ejecutivo, pues ya será ahí el presidente pues quien tenga que intervenir. Pero fíjense, les digo, tanto picar piedra con estos señalamientos, con estas llamadas de atención, pues parece que están dando resultados. Y es que pues ya hoy se llevó pues este debate, esta discusión de este tema. Y fíjense nada más lo que sucedió. De hecho, se suspendió pues esta sesión. De hecho, sí se dio, o sea, se discutió, hubo puntos de vista, de hecho ya hubo resultados, algunos a favor,
pero se tuvo que suspender esta debido a que incluso a las afueras de esta Suprema Corte, pues hubo manifestantes, hubo protestas que lo que señalaban era que a este poder no le compete hacer esto, no le compete pues derogar estas leyes. Vamos rápidamente a ver de qué se trata pues esta información. Durante la sesión de este lunes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendieron la sesión donde se discutió la prisión preventiva oficiosa, que aunque en el pleno de la Corte aún no votó, 3 de los 11 ministros se pronunciaron en contra de declararla inconstitucional. Aquí, al parecer, ya hubo pues un pequeño avance. Durante la exposición de la tesis, el ministro aclaró que la propuesta no busca eliminar la figura de la prisión preventiva, sino analizar su forma de imposición automática. ¿A qué se refiere? Y es que aquí, pues hay que decirlo, también este ministro que fue quien propuso esto, pues ya medio que le suavizó tantito, ya medio que le midió el agua a los camotes, y dijo al final que en realidad no pretende suspenderla, o sea, no pretende quitarla, porque dijo que seguirá existiendo la posibilidad de pedir esta prisión preventiva siempre y cuando exista una pues acción real de que exista la posibilidad de que el juzgado o X persona pueda darse a la fuga. Vamos a leer lo que sucedió, porque fíjense, ya hubo 5 votos, 5 personas que manifestaron sus votos, y al parecer 3 de estos estarían en contra de que se elimine esto, y no van a creer pues las razones que dieron por las cuales están en contra, aunque hubo otros 2 que pues dijeron que estarían a favor. La propuesta pretende proteger los derechos de las personas más pobres y vulnerables que no siempre tienen acceso a una buena, una adecuada defensa. Esto fue pues lo que dijo este ministro que está proponiendo esto. Y fíjense, hay que pues señalar, porque también es de reconocer, estas 2 mujeres fueron los primeros votos en contra de esta reforma. Y vamos a ver pues rápidamente algunos de sus argumentos. Algunos de los argumentos de los protestantes, los que estaban afuera, apelaban a la incapacidad de la Suprema Corte para decidir respecto a su eliminación. Mismo argumento que la ministra Yasmín Esquivel Moza defendió ante sus homólogos al señalar que el máximo órgano no es responsable de reformar la Constitución. Y esto fue lo que dijo, así con estas palabras: no está dentro de nuestras facultades establecidas, pero sí somos los principales en respetarla. Y fíjense lo que es esto. Son palabras muy fuertes, porque dice, no está en nuestras facultades modificar la Constitución, pero sí hacer que se respete. Esto es lo que les compete a este poder. Dice, podría gustarnos o no, podrá parecernos excesivo la cantidad de delitos, pero no somos nosotros a quienes corresponde revisar el catálogo de delitos. Esto fue lo que dijo esta primera ministra. De hecho, este señor también es uno de los que se manifestó en contra. En tanto, también otra ministra es esta de aquí. Miren, esta señora, Yasmín Esquivel, es esta señora, esta que tenemos aquí a la izquierda, esta de aquí. Y esta es Loretta Ortiz. Vamos a escuchar lo que dijo Loretta Ortiz, porque también pues se pronunció fuerte en contra pues de esto. En tanto, la ministra Loretta Ortiz comunicó que su voto también irá en contra del proyecto, pese a reconocer que dicha medida resulta inconvencional por la violación de los derechos humanos, al igual que su homóloga Esquivel Ortiz. Esquivel Ortiz aboga que la Corte está incapacitada para reformar la Constitución. Y este señor es Arturo Pérez Dayán, que también votó en contra. Y fíjense nada más lo que dijo este señor, que de verdad que fue lo que se llevó pues prácticamente las palmas en esta sesión. Dijo este ministro Arturo Pérez Dayán, adelantó que en su postura será en contra del proyecto de Luis María, este ministro que pretende eliminar esto, pues declaró que la eliminación de la figura no puede basarse en tratados internacionales, porque esto fue un argumento que dijo este ministro. Fíjense, preocupado por lo que digan pues los órganos internacionales. El tratado se debe a la Constitución, no a la Constitución al tratado, subrayó.
Aunado a ello, compartió la postura de las expositoras anteriores que señalan que la Suprema Corte como un ente no apto para invalidar cualquier estatuto de la Carta Magna. Y fíjense lo que dijo, porque esto es, pues, de verdad que también lo que se llevó las palmas. No me corresponde asumir una tarea que se me otorgó. No soy quien para arrancar una hoja de la Constitución. Y es que esto es literal lo que quieren hacer. Pareciera que quieren quitar esa parte de la Constitución, literalmente arrancar una hoja para que pues salgan muchas personas que ya vimos, por ejemplo, Javier Duarte, César Duarte, Emilio Lozoya, Murillo Karam, Roberto Sandoval, todos estos priistas, por cierto, todos, que están actualmente en la cárcel con este modelo de prisión preventiva. Esto es lo que dijeron, pues, estos 3 votos en contra sobre este tema. Vamos rápidamente a la sesión. Vamos a poner solamente el momento exacto en que fijaron sus posturas, porque la verdad es que la sesión duró muchísimo tiempo, pero solamente pondremos el momento en que fijan sus posturas. El ministro Arturo Saldívar dijo que se suspendió más bien esta sesión para el día de mañana, me parece, el día martes 6 de septiembre. Vamos rápidamente pues a escuchar las posturas de estos ministros, que la verdad hay que reconocerles, pues parece que se están poniendo del lado ni del pueblo, de la legalidad, lo que debe ser. Respeten sus funciones y no se metan en donde no les toca. Vamos rápidamente a escuchar. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a iniciar el debate de una de las propuestas más importantes que se han presentado en la historia de este Tribunal Pleno. Señora ministra Yasmín Esquivel. Gracias, ministro presidente. Hoy somos testigos de un justificado reclamo social en todo el país, que es el de garantizar la seguridad pública y cumplir con la legítima demanda ciudadana de vivir en paz, así como de castigar a los delincuentes con la firmeza que establece la ley. En cuanto a este tema del estudio de fondo del proyecto, no participo con la idea de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga atribuciones para inaplicar una norma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o dicho de otro modo, incumplir una norma establecida en ella. Tampoco puedo aceptar que por el hecho de que se califique de inconvencional la prisión preventiva oficiosa en este precepto de la Constitución, y en lo personal me parece ilógico, ¿puede un poder constituido, incluso esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejar de observar y cumplir la Constitución y privilegiar la observancia de un tratado internacional en contra de la letra expresa del artículo 133 de la propia Constitución, de la propia Carta Magna? Mi respuesta es contundente: no podemos. Ahora bien, como el proyecto analiza la posibilidad de inaplicar la norma de la Constitución, también emito mi opinión en contra de llevar a cabo dicho análisis por lo siguiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de atribuciones para inaplicar la Constitución, porque no estoy de acuerdo en que debe inaplicarse la Constitución y porque, en mi opinión, debe estarse a lo que ella dispone, de acuerdo con el principio de supremacía constitucional. Mi voto es en contra de sus consideraciones y de su sentido. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señora ministra. Ministra Loreto Ortiz. Gracias, ministro presidente. Mi voto será en contra de la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Gracias, señora ministra. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente, señoras ministras, señores ministros. Respetuosamente, discrepo tanto de sus consideraciones como del sentido del proyecto que nos fue presentado. En conclusión, por controvertida que pueda resultar la figura de la prisión preventiva oficiosa, no son los jueces constitucionales, ni siquiera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todos sus poderes, en quien recae el deber de enmendar el vicio que la provoca, sino en la representación nacional en su carácter de poder reformador al tenor del artículo 135 de la Constitución Federal, ni más ni menos. Con lo que sí coincido, como lo anuncié, con estas razones es que expreso estar en contra de la inaplicación de la Constitución y, por modo de consecuencia, de la invalidez de las disposiciones aquí combatidas. Gracias, señor ministro. Gracias, señor.